¿Qué tal? Bienvenidos a su noticiero Acción 10 en la mañana. Les saluda Willy Narváez y me acompaña Michelle Polanco Alvarado. En el transcurso de la mañana se estarán integrando nuestras compañeras Odili Vargas y Jocelyn Medrano. Nosotros les deseamos un día cargado de bendiciones y sobre todo que se mantenga en fiel sintonía a través de nuestro noticiero número 1 a nivel nacional. Michelle. Buenos días, Willy. Buenos días a las personas que nos sintonizan. Compañeros del adolescente asesinado el año pasado en la escuela intentaron realizar un homenaje en el centro escolar donde estudiaba. Sin embargo, la directora y los policías impidieron la acción de los jóvenes. Medardo Mendoza nos amplía. A un año de la muerte del adolescente Matt Romero, sus excompañeros de clases del colegio Rubén Darío planeaban rendirle homenaje en ese centro de estudios, pero esto no fue posible. Los compañeros de Matt pues llegaron sin tío y los muchachos dicen de que la directora pues dijo que no pudieran andar con eso dijo que no, y de que se lo trató de quitar para los muchachos no se dejaron. Todos los compañeros de Matt Romero hicimos este lazo, pero la directora parece que le incomodó y que expulsó a una alumna. Y íbamos a hacer una marcha, pero ya no se pudo porque algunos alumnos tenían miedo. También estudiantes de este centro denunciaron presencia de agentes policiales de tempranas horas de este lunes. La policía llegó cuando yo llegué a traer un hermano mío. La policía estaban enfrente del colegio, había una patrulla y también habían dos, yo creo que eran 3 policías en una moto. Y 2 policías entraron al colegio y anduvieron quitando los lazos, los que andaban con esto, y andaban diciendo que eso no era parte del uniforme. ¿Recibieron algún tipo de amenaza ustedes? Pues solo a 2 alumnos sacudieron que se quitaran a la fuerza esos lazos, como los alumnos querían, a huevo se los quitaron. Sí, le expulsaron solo porque ella fue la que nos dio los lazos y la directora la expulsó. Y solo nos llegó a decir, llegó a traer su mochila y nos dijo, me expulsaron. La madre del adolescente espera que eventualmente la justicia divina llegue. Exigimos justicia, aunque ya sabemos que por parte de las autoridades ellos ya dijeron lo que pasó. Pero sí estamos esperando justicia de Dios. Yo sé que pronto todo esto va a acabar y todas las muertes que han habido van a ser juzgadas. Familiares y compañeros de Matt Romero siempre le recordarán como un adolescente feliz y deportista. Con cámara de Ronald Reyes, les informó Medardo Mendoza. Familiares de Matt Romero realizan un culto de acción de gracias para recordar el año de la muerte del joven. Entre oraciones y los colores azul y blanco recordaron su lucha. Jocelyn Rojas nos informa. A un año de la muerte del estudiante de secundaria Matt Romero, quien participaba el 23 de septiembre del año pasado en una marcha antigubernamental denominada Somos la voz de los presos políticos en el sector del Iván Montenegro, sus familiares realizaron un culto de acción de gracia, en la que fue su casa de habitación ubicada en el barrio La Reinaga. Chimbombas azul y blanco y la bandera de Nicaragua adornaban el ambiente de dicha actividad. Tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas buenas y por todas las cosas malas, porque Él es el único que nos enseña a fortalecernos en su fe. ¿Qué ha significado un año de no tener a su hijo al lado? Un año muy doloroso, porque a pesar de que haya pasado un año y que yo sé que Él no está algunas veces, aún lo espero en las noches. Su mamá asegura que ella no espera justicia terrenal, pero sí la justicia divina se encargará de las personas que han asesinado a todos los estudiantes que han fallecido durante las protestas. Justicia terrenal ya no, porque sabemos cómo está la situación del país, pero sí la justicia de Dios. ¿Cuál sería su mensaje a la ciudadanía nicaragüense? Bueno, mi mensaje sería decirle que siempre hay que mantener la fe, de decir la verdad quiénes eran estos jóvenes que fueron asesinados, que han sido muchos, y siempre recordarlo a ellos como ellos eran.
Vemos que ha adornado el sitio con colores azul y blanco. ¿Por qué decide hacer esto? Hemos decidido decorar con azul y blanco porque son nuestros colores de la bandera que Matt llevaba y defendía, y la bandera que él quería ver con una verdadera libertad y democracia. ¿Cómo era Max? Si nos recuerda un poco. Un chavalo bien, pilas puestas, como uno dice, bien atento, bien comunicativo, alegre. Era un chavalo deportista y muy luchador. El joven de 16 años de edad cursaba el 4º año de secundaria. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y al caer la noche, precisamente cuando finalizaba el culto en honor a la muerte, ¿verdad?, de este joven estudiante, simpatizantes del gobierno y agentes de la Policía Nacional asediaron la vivienda. Veamos el siguiente reporte. Después de finalizar el culto evangélico en memoria del joven Matt Romero, asesinado el 23 de septiembre del 2018, cuando participaba en una marcha, un grupo de personas realizaron un piquete exprés sobre la calle principal de La Reinaga, demandando justicia por el crimen cometido en contra del estudiante, que según sus familiares soñaba con una Nicaragua libre. ¡Libertad! 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 Tras realizarse el piquete express, varias patrullas con antimotines y hombres civiles a bordo de motocicletas asediaban la casa donde se llevaba dicha actividad religiosa en el barrio de La Reinaga. Sí, eso pasó cuando estábamos haciendo el culto. O sea, se produjo como dicen, un piquete, unos jóvenes lo hicieron al otro lado. Y lo primero que ellos corrieron fue para acá, pues, como resguardarse, pero nosotros estábamos en el culto. Entonces en ese momento ya vino la policía, vinieron los antimotines, vinieron los CPC y pues estuvieron aquí. Hasta ahorita pues usted puede ver que ahí están. ¿Vinieron personas vestidas de civil en moto? Sí, en moto. ¿Qué les dijeron a ustedes? Estuvieron tomando fotos, estuvieron tomando videos, pero nosotros no salimos normal porque nosotros no le debemos a nadie ni tememos nada, pues. Vecinos fuera de cámara relataron que el operativo intimidatorio estaba siendo dirigido por los militantes sandinistas, conocidos como CPC del barrio. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Excarcelado de Masaya, Ebenor Muñoz fue liberado luego de ser capturado por agentes de la policía que según lo amenazaron con tirarlo al volcán. Xochitl Mendoza con el reporte. Se están llevando a Eder Muñoz, un excarcelado de aquí, de entrada a Lagarto a la Reforma. Este es un paramilitar que vino encapuchado amenazando y golpeando, diciendo que es un ignorante, y el más ignorante él es otro terrorista, igual al régimen genocida. Estás en vivo, estás en vivo. ¡Viva Nicaragua libre! Esto es lo que hace Esto es lo que hace él va sin ningún golpe. Esto es lo que hace la dictadura, régimen de Daniel Ortega. ¡Viva Nicaragua libre! Eder Muñoz, uno de los reos políticos que este pasado domingo fue recapturado y horas después dejado en libertad, narra la agresión que recibió por parte de agentes de la policía cuando era trasladado hacia auxilio judicial. Incluso lo amenazaron con lanzarlo al volcán Masaya. Me subieron a la tina de la camioneta y ahí continuaron ellos golpeándome. Uno me ponía la bota en mi cara y decía que yo era excremento para ellos y que por eso me pisaba de esa manera. Incluso se pararon encima de mi rostro y comenzaban a hacer fricción con la parte de la tina y a brincar. Igual me golpeaban con las culatas de las escopetas que andaban. Igual las mismas amenazas de que me iban a tirar al volcán, de que yo era excremento, que mi familia era una delincuente, que debería de salir del país. Si no salía del país pues me iban a matar. Es lo que me decían las personas que me llevaban.
Después de un largo interrogatorio, el joven fue llevado a su casa de habitación por los mismos policías que lo detuvieron sin razón alguna. No me llevaron ni siquiera a una celda, simplemente me pusieron el uniforme azul y esperé como unos 10 minutos, me lo volvieron a quitar, me pusieron una ropa de algún reo, ¿no? Y pues me entrevistó un comisionado, Pérez Olivas, y pues fue algo raro también porque no me preguntó en específico sobre algún tema. Solo se refirió a lo que yo estaba haciendo, a qué me dedicaba, y pues de ahí no me preguntó algún tema en específico. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos una pausa, conversar al regresar más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que sigue informándose con nosotros. Antimotines asedian a familiares y periodistas que se encontraban a las afueras de los juzgados de Managua. Esto en espera de los procesos que se llevan a cabo contra presos políticos, entre ellos la audiencia de María Guadalupe Ruiz. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. No se registró mayor incidente pese a la excesiva presencia policial que mantuvo bajo control a medios de comunicación y a un grupo de familiares quienes clamaban libertad para los reos políticos que aún se encuentran tras las rejas, entre ellos la única mujer detenida, María Guadalupe Ruiz Briceño. A varios de ellos, quienes serían llevados a los juzgados capitalinos, se les reprogramó la audiencia. Hicieron una reprogramación, no sabemos por qué, solo nos dijeron que era una reprogramación de fuerza mayor. Tenemos entendido que llegaron los muchachos que están siendo acusados, llegaron aquí al complejo, pero el juez cuarto distrito de juicio solo nos dijo que se reprogramó. Abuelo Juan Palacio. ¿Está exigiendo su liberación? Sí, pido su liberación, que lo libere, porque no ha cometido ningún delito. Uno de los oficiales arrebató la bandera azul y blanco que portaba uno de los manifestantes, pero no pasó a más. Ya, se acaban de llevar la bandera. Sí. Ellos tan agresivos, se acaban de llevar la bandera. Dos reacciones. No andamos armas, no andamos nada, solo andamos nuestras pancartas, nuestras voces, nuestro acuerpamiento a la familia y nuestra bandera. Así que no entendemos semejante despliegue policial. Creo que el régimen cada vez está quedando más en ridículo haciendo este tipo de demostración de fuerza cuando sabemos que la ciudadanía, como lo demostró el sábado, va a seguir en la calle, vamos a seguir protestando. No tenemos por qué tenerle miedo a tanto policía tomándonos fotografías. Tal parece que lo que quieren es siempre intimidar. Mandan a unos señores con mala cara, por no decir cara de perro, ¿verdad?, a tratar de creer que nosotros por eso vamos a intimidarnos. Nosotros estamos al lado de los familiares de los presos políticos y estamos aquí demandando la libertad de los que están ahorita con juicio en su contra. Y es que para el gobierno Ortega Murillo, los más de 100 reos políticos son personas con antecedentes delictivos. Para la CPDH es una nueva modalidad para reprimir a los opositores. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Encuesta de MR refleja que el 93.5% de los pobladores aprueban el diálogo como mecanismo para la solución de conflicto. Un 80% según sus estadísticas destaca que el gobierno y la OEA deben continuar las reformas electorales y solo un 58.3% aprueba la gestión del gobierno. Willy Narváez nos amplía. Los resultados divulgados por la firma encuestadora MIR correspondiente al segundo semestre de este año revela que existe un alto porcentaje entre los nicaragüenses que ven en el diálogo la solución a los conflictos. Así lo dio a conocer Raúl Obregón, director de esa firma. 93.5% de los nicaragüenses considera que debe de ser el diálogo el arma, la herramienta que utilicemos todos para solucionar cualquier tipo de conflicto que tengamos unos con otros
La percepción de los encuestados destaca la labor de la empresa privada en el país y llama la atención que estos ven con buenos ojos la estrecha relación que existió entre la empresa privada y el gobierno, la cual llegó a su ruptura tras el estallido de la crisis en el país. El 66.2% hoy dice que es el sector privado el motor que debe desarrollar la economía de un país y tener un Estado que promueva la inversión, que facilite la actividad del sector privado. 81.7% considera eso. La estrategia de diálogo y consenso con el COSEP gobierno, el 87.2% está de acuerdo en que se lleve a cabo esa estrategia. Otro de los temas en los que opinaron los encuestados es sobre el papel de la oposición, donde afirman que carece de un líder. Ninguno, 74.3%. Lester Alemán, 5.9%, Medardo Mairena, 3.5%, Juan Sebastián Chamorro, 3.1%, José Adán Aguirre, 2.5%, Carlos Tunnerman, 2.3%, Irlanda Jerez, 1.4%, Edwin Carcache, 0.9%, Michael Gili, 0.6%, Carlos Pela, 0.5% y otros, 4.9%. A la vez opinaron sobre el rol de la misma oposición, donde el 76.8% considera que deben centrarse en su organización y participar en espacios de diálogo y negociaciones con el gobierno. En cuanto al proyecto de reformas electorales y fortalecimiento al proceso electoral del gobierno de Nicaragua con la Secretaría General de la OEA, gozan de gran aceptación. Se sometió esto a la población, el 80.3% está de acuerdo en que haya estas reformas electorales acompañadas de organismos internacionales, particularmente de la OEA. Hay un 11% que no está de acuerdo y un 8.7% que no responde esto. La encuesta finaliza que el 59.6% de la población aprueba la labor del gobierno de Nicaragua, pese a que un 67.9% considera que los principales problemas que enfrentan los nicaragüenses son económicos y que se derivan en desempleo, carestía de la vida y pobreza. Además, un 40% estaría dispuesto a emigrar. La encuesta se hizo del 24 de agosto al 4 de septiembre, con una muestra de 1.622 entrevistados y con un margen de error de 2.5%. Willy Narváez, Acción 10. Un nuevo asedio se reporta contra miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad. Esta vez denuncian acoso en el Almendro Río San Juan. Sus directivos señalan a simpatizantes del gobierno. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. Este lunes, la alcaldía del municipio de El Almendro, en el departamento de Río San Juan, fue asediada por la Policía Nacional. Esto según la información proporcionada por el alcalde Reinaldo Galeano, electo bajo la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad. El asedio policial y progubernamental no es únicamente contra las comunas administradas bajo autoridades opositoras, sino también contra los correligionarios cuando estos se encuentran reunidos discutiendo temas propios de esta organización política, explica Kitty Monterrey. En estos momentos estamos en un proceso de reestructuración a nivel de las asambleas municipales, precisamente porque, y desgraciadamente, hemos tenido muertos, perseguidos, exiliados, y nos obliga no solo la ley, sino nuestros estatutos a reponer a aquellas personas que están ausentes. Entonces, eso sí hace mediante asambleas y por lo tanto hemos tenido que trabajar en todo el país para efectos de hacer estas asambleas. Ahí hemos estado siendo sitiados, rodeados por la policía, amenazada a nuestra gente, las casas manchadas y marcadas. Es un problema serio porque realmente el giro de un partido político es reunirse, es intercambiar la opinión sobre la coyuntura actual, es ver los mecanismos de presión para lograr la liberación de los presos políticos, ese cese a la represión, el regreso de los exiliados, todo lo que hemos venido hablando, y si nosotros no nos podemos reunir, esto se dificulta muchísimo. El asedio ha ido incrementando durante los últimos meses, lo que ha ocasionado dificultad, dijo Monterrey, para la reorganización política. Sin embargo, yo diría que ya los últimos 6 u 8 meses que nosotros hemos tenido ya que reactivarnos como partido en reuniones, ahí se ha incrementado considerablemente el asedio. Nosotros solamente hacemos denuncia cuando ya, digamos, sentimos de que se arriesga la vida de una persona. Ahí sí se han hecho varias denuncias, por ejemplo, cuando aquí se llevó la policía a Milagro, la presidenta nuestra del Distrito 3, de la forma que se la llevaron, pues obviamente se fue a la
a la CPDH, pues, porque realmente la policía no vamos a ir a perder el tiempo. Pero cuando todo lo que tenga que ver con el riesgo a la vida de las personas, sí, ahí sí hacemos la denuncia. Esta actuación es contradictoria, dijo Monterrey, del discurso gubernamental e invita a la oposición se una para superar la crisis de la democracia en Nicaragua. Totalmente. Ellos están hablando de paz y reconciliación y en cambio no dejan que uno tenga paz aquí. Yo estoy de acuerdo en que debiéramos de estar buscando alguna reconciliación entre todos los nicaragüenses, pero más que reconciliación entre los nicaragüenses, es buscar cómo unirnos todos en una estrategia común para presionar a este gobierno para que regresen esas libertades constitucionales a las cuales tenemos derecho todos los nicaragüenses. Y obviamente lo que ellos alegan en el exterior es muy distinto a la realidad que estamos viviendo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Un niño murió asfixiado al ingresar a un carro que permanecía estacionado fuera de la iglesia donde se congregaba. Su madre lo habría reportado como desaparecido. Los involucrados descartan que exista mano criminal. En el hecho afirman que todo se debió a un fatal accidente. Isaías Alcántara con los detalles. El menor, como todos los días, se iba junto a su mamá a la iglesia. Al llegar, ella se ponía a adorar a Dios, mientras él se iba a jugar en el predio del templo. Pero dio la casualidad, unos evangelistas que llegaron desde Managua dejaron parqueado el automóvil, pero al parecer una puerta no tenía seguridad. El menor entró por esa puerta, cuando quiso salir ya no pudo, pasando todo el santo día del domingo 22 de septiembre y toda la noche, amanecer lunes 23. Yo lo busqué por todos lados, pero no lo encontré y se me había metido en un carrito. ¿Cómo a qué hora se dio cuenta usted que no estaba? Ya a las 2 que ya iba para la casa, ya no lo hallé, no lo llevé ya. ¿Y hasta cuándo lo encontraron? Hoy a las 9 de la mañana. Sí, los médicos lo miraron, los médicos forenses, no le hallaron nada. ¿Y cómo murió él, asfixiado? Sí. Su mamá al buscar a su hijo no lo encontró y ya lo había reportado como desaparecido, pero nadie se percató que él estaba dentro del carro. El pastor de la iglesia, Cándido Suárez, aclaró el caso, ya que en algunos medios escritos se dice que murió producto de violación y otros que hubo mano criminal. Sí, vino un médico forense de Ciuna, hicieron todos los estudios, él murió por asfixia, como estaba caliente al sol, el carro está volteado hacia el sol. Imagínense con el calor al mediodía. Parece que el niño tenía como costumbre de andar buscando cómo abrir los vehículos y meterse adentro, porque hace 3 días estuvimos en otro culto allá donde un hermano y había hecho igual, se había metido a la cabina de un camión y de suerte que el camión estaba abierto, pues los vidrios, y después él estaba gritando que lo sacaran del camión. Isaías Alcántara, Acción 10. Pobladores de la isla de Ometepe reportan una tromba marina, registrado esto en la localidad. Aseguran que también es un evento que no se ha registrado antes. Detalles con Xochitl Mendoza. La presión atmosférica, la circulación de los vientos y el contacto con un cuerpo de agua son las causas que se formen trompas marinas, un fenómeno natural como el que se registró en el lago Cocibolca, el que sorprendió a los habitantes de la isla por la magnitud del evento. Siempre que tenemos un ambiente de unas nubes que son como uniforme, se presentan este tipo de eventos, principalmente en áreas donde tenemos encuentro de 2 sistemas de vientos de direcciones en sentido contrario. Generan una tromba, que es una tromba marina, que es un cono que viene, tromboloide, que viene a pegar en la parte de la superficie del lago y comienza a formar una espiral que está absorbiendo agua hacia la parte superior de la nube, que es la nube cumuloniforme. Esta nube lo que hace es que va avanzando su trayectoria y se le conoce como una tromba marina. En algunos casos este tipo de evento puede inclusive arrastrar cantidades de agua como cantidades de peces. Es importante que las embarcaciones que están en alta mar o cercanas a donde ocurren estos fenómenos naturales se mantengan alejadas, pero estos eventos desaparecen al tocar tierra o continúan su trayectoria. Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt, nos explica. Mira, son tornados pequeños y su nombre, como te digo, es una tromba.
no están pasando más de los 60 kilómetros por hora, que son los que podrían estar generándose como un tornado de F0, como que ocurrió en León en tierra, que ese ya es diferente. Este está propiamente en un cuerpo de agua, se desplaza, pero al entrar el impacto que tiene en el suelo puede causar daños en las partes cercanas al momento que está ingresando. Y después posteriormente se disipa porque pierde su eje de trayectoria y sencillamente comienza a disiparse y a estar dejando caer cantidades de agua que son las que ha absorbido y que están en ese momento dejándose caer sobre alguna de las áreas que está siendo afectada. Con imágenes de Ángel Ruiz, Xochitl Mendoza, Acción. Continuamos con más informaciones y en medio de tensiones se eligió en Molucucú al vicealcalde este fin de semana. Veamos su reporte. Al parecer, los ambientes se han calmado en el municipio de Molucucú, puesto que la nueva alcaldesa Silvia Lorena Gómez convocó a una sesión extraordinaria con el fin de elegir al nuevo vicealcalde, donde efectivamente se propuso al señor Francisco Obando y asimismo fue aprobado con 15 votos a favor y de esta manera fue electo. Obando primeramente fue electo como alcalde por el Consejo Municipal, resolución que el Consejo Supremo Electoral desaprobó, pero asegura que se siente bien trabajar desde la vicealcaldía. Para mí sería gestionar siempre, juntamente con la alcaldesa, para que saquemos adelante este municipio, que es lo más que necesita. El gobierno central pues se ponga la mano en la conciencia y ya deje de castigarnos, porque yo siento que esto es un castigo. Y la población que se sienta tranquila, que se acerque cuando tengan alguna mora alta en algún impuesto, en lo del agua, que se acerquen acá para hacer arreglos de pago y que no digan que porque la alcaldía hay tanto alboroto no vamos a pagar. Ellos mismos estarían estancando el desarrollo del municipio. Con la entrada de la nueva alcaldesa a la comuna, alrededor de 13 funcionarios han renunciado y no han sido despedidos como se maneja extraoficial, aseguró la alcaldesa Gómez. Ellos renunciaron porque yo no he corrido a nadie hasta el momento. Muchos de los que están desde el año pasado aquí siguen y no ha pasado a más. Estamos trabajando, con lo poco que tenemos, tratamos de hacer lo mejor que se puede. Isaías Alcántara, Acción 10. Una mujer de 60 años pide ayuda para mejorar la calidad de vida de su madre de 108 años. Ella fue desahuciada y espera darles mejores condiciones en sus últimos días. Geraldine Domínguez nos dice qué necesita y cómo podemos ayudarle. A sus 108 años, Petrona Evelina Hernández se encuentra muy delicada de salud. A su cuidado solo está una de sus hijas, María Marcelina, quien está en el desempleo. Ella expresó su preocupación porque no cuenta con los recursos necesarios para cuidar a su mamá. Desea tenerla con ella más tiempo. La situación en la que estamos enfrentando, porque yo no trabajo, ¿ven? Son su alimentación básica, lo necesario, lo básico de ella es sus pampers, que sus toallitas, que papel higiénico para estar aseando, ¿ve? Y la alimentación más que todo. ¿Ve? ¿Qué están solicitando ustedes? Bueno, que no, si nos pueden hacer una pequeña ayuda, la gente que me está viendo en estos momentos, ¿verdad? Para ver si me ayudan sobre la alimentación de mi madre, pues, ¿ve? Y yo se lo... ¿Alguna leche especial? Sí, la Peasure. También la abuelita Petrona está necesitando de una colchoneta. La que está en uso no sirve. Si usted desea colaborarle a esta ancianita, ella vive en el barrio Francisco Salazar frente al Maxi Palí Las Colinas de la Iglesia Adventista, 4 cuadras al este, o bien puede llamar al teléfono 77 73 64 71. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La noche de este lunes el tráfico vehicular en nuestra capital se vio afectado, esto por la actividad que se realizó en conmemoración del 40 aniversario de la Policía Nacional. Marjorie Jarquín con los detalles. Desde los semáforos del sombrero del Memorial Sandino se podían apreciar más de 5 kilómetros de tráfico vehicular. Quienes transitaban por esta vía la noche de este lunes se preguntaban por qué estaba embotellada la zona. Esto fue porque algunas vías cercanas a la avenida Bolívar fueron cerradas debido al acto de celebración del 40 aniversario de la Policía Nacional.
El tráfico en la carretera suburbana estaba totalmente congestionado y la posibilidad de buscar vías alternas era imposible. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Hart. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que continúe con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestro segmento Debates y Soluciones, abordando el tema sobre las acciones gubernamentales y su repercusión. También vamos a hablar un poco acerca de la encuesta que se ha presentado el día de ayer por IR. Nuestro invitado, pero antes vamos a ver la siguiente nota que ha preparado Willy Narváez alrededor de la presentación de esta encuesta. Los resultados divulgados por la firma encuestadora MIR correspondiente al segundo semestre de este año revela que existe un alto porcentaje entre los nicaragüenses que ven en el diálogo la solución a los conflictos. Así lo dio a conocer Raúl Obregón, director de esa firma. 93.5% de los nicaragüenses considera que debe de ser el diálogo el arma, la herramienta que utilicemos todos para solucionar cualquier tipo de conflicto que tengamos unos con otros. La percepción de los encuestados destaca la labor de la empresa privada en el país y llama la atención que estos ven con buenos ojos la estrecha relación que existió entre la empresa privada y el gobierno, la cual llegó a su ruptura tras el estallido de la crisis en el país. El 66.2% hoy dice que es el sector privado el motor que debe desarrollar la economía de un país y tener un Estado que promueva la inversión, que facilite la actividad del sector privado. 81.7% considera eso. La estrategia de diálogo y consenso con el COSEP gobierno, el 87.2% está de acuerdo en que se lleve a cabo esa estrategia. Otro de los temas en los que opinaron los encuestados es sobre el papel de la oposición, donde afirman que carece de un líder. Ninguno, 74.3%. Lester Alemán, 5.9%, Medardo Mairena, 3.5%, Juan Sebastián Chamorro, 3.1%, José Adán Aguerri, 2.5%, Carlos Tunerman, 2.3%, Irlanda Jerez, 1.4%, Edwin Carcache, 0.9%, Michael Gili, 0.6%, Carlos Pela, 0.5% y otros 4.9%. A la vez opinaron sobre el rol de la misma oposición, donde el 76.8% considera que deben centrarse en su organización y participar en espacios de diálogo y negociaciones con el gobierno. En cuanto al proyecto de reformas electorales y fortalecimiento al proceso electoral del gobierno de Nicaragua con la Secretaría General de la OEA, gozan de gran aceptación. Se sometió esto a la población, el 80.3% está de acuerdo en que haya estas reformas electorales acompañadas de organismos internacionales, particularmente de la OEA. Hay un 11% que no está de acuerdo y un 8.7% que no responde. La encuesta finaliza que el 59.6% de la población aprueba la labor del gobierno de Nicaragua, pese a que un 67.9% considera que los principales problemas que enfrentan los nicaragüenses son económicos y que se derivan en desempleo, carestía de la vida y pobreza. Además, un 40% estaría dispuesto a emigrar. La encuesta se hizo del 24 de agosto al 4 de septiembre, con una muestra de 1.622 entrevistados y con un margen de error de 2.5%. Willy Narváez, Acción 10. Mirábamos la nota sobre los resultados de esta encuesta de MIR presentada ayer, donde pues prácticamente el gobierno pues aparece con buenas puntuaciones. Sin embargo, pues habían algunas cosas bastante interesantes, como el hecho de que muchos, hay un porcentaje arriba del 90%, que aprueba un retorno al diálogo nacional, y también otro porcentaje bastante considerable que afirma de que deben realizarse las reformas electorales junto con el gobierno y la Organización de Estados Americanos. Esta mañana nosotros nos encontramos con el analista político Edgar Parrales, quien estará abordando este tema con nosotros. Buenos días, don Edgar, gracias por estar aquí con nosotros. Con respecto, don Edgar, a esta encuesta, vemos de que los resultados fueron presentados en la mañana. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua la tarde de ayer brindó un discurso en la actividad de la Policía Nacional. Sin embargo, omitió referirse ante estos resultados, que bien pudo haberlo hecho. Bueno, mira, referente a lo de la
a lo de la encuesta, en primer lugar hay que tener en cuenta que las encuestas son, digamos, unos instrumentos de medición de la opinión pública que no necesariamente tienen un valor de veracidad del 100%, porque en primer lugar son una especie de muestreo, ¿verdad? Y el muestreo puede variar dependiendo de a quiénes entrevistas, porque si por ejemplo te vas a entrevistar solamente a gente de la Alianza Cívica, por ahí te va a salir más o menos unos datos de un tipo determinado. Si te vas a entrevistar a los de la policía o a los de la Junta Sandinista o a gente del gobierno, ahí te va a salir otro tipo de resultado, dependiendo. Por eso, las encuestas ya de por sí, en principio, tienen, digamos, un nivel de aceptación y de valoración limitado, diría yo. Si a eso le añadimos que las encuestas estén manipuladas, ¿verdad?, que estén sesgadas o que estén obedeciendo a intereses determinados, entonces el nivel de credibilidad es todavía menor. De manera que bien, si cumplen una determinada función en cuanto que orientan en alguna medida a la opinión pública, no necesariamente son un criterio 100% de aceptación, digamos, de veracidad y de que reflejan la realidad de la sociedad. De manera que eso te lo diría así en términos generales. Podríamos meternos un poquito a las consideraciones de algunos de los puntos que ellos establecen. Por ejemplo, los problemas que enfrentan los nicaragüenses ponen los problemas económicos como el de mayor impacto, 67.9%, y los problemas políticos un 19.7%. Esto perfectamente es explicable en una sociedad que no tiene una mayor formación política, que no ha tenido una educación política. Y cuando hablo de política no me refiero a partidario, me refiero a una formación ciudadana, ¿verdad? No la han tenido mayormente en los colegios, los que van al colegio y muchos no van al colegio. Entonces tenemos una gran mayoría de población que su objetivo principal es lo económico. Eso es comprensible perfectamente, ¿verdad? Por otro lado vemos, por ejemplo, que ponen, en cierto momento ponen un contrapunteo entre la alta empresa, COSEP, y las MIPYME, como poniendo que son más efectivas, que son más productivas, que son mejores, y vemos que precisamente las CON y MIPYME están presididas por gente del gobierno. Entonces, es fácil que le están haciendo, digamos, un homenaje a esto. Sin embargo, sí, en ese tema que usted tocaba ahorita, ellos prácticamente resaltan en su momento lo efectivo que fue esa cercanía que hubo entre la empresa privada y el gobierno y que ahora ya no existe. Exacto, lo resaltan en el momento en que les convino, y ahora que no les conviene, ya no sirven, prácticamente son deficitarios, son no prácticos, son no productivos. Después habla, por ejemplo, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que lamentablemente en un programa tan limitado como este de tiempo no se puede ver todo, ¿verdad? Hablan de la estrategia de diálogo y consenso, lo mismo, que el diálogo del gobierno con el COSEP lo ven que productivo en un 87%, y con el CONIMIPYME lo ven también con un 87%. Yo veo que la tendencia es ir tratando de justificar por qué el gobierno va a tener que desplazarse de tener como contraparte a la iniciativa privada que ha tenido siempre para irse a la pequeña y mediana y mínima industria o empresa, porque esas las manipula el gobierno y entonces va a ser más fácil para ellos, digamos, hablar de un diálogo con la empresa privada, con esa empresa privada, ¿verdad? Sí, combinemos un poco las declaraciones que daba el presidente ayer con los resultados de la encuesta. Por ejemplo, decía de que la policía goza de un alto índice de credibilidad. Al respecto, ayer Ortega decía de que intentó superar la crisis, sin embargo no fue posible, entonces tuvo que mandar a la policía a la calle para que desmontara los tranques. Exacto, fíjate, la policía la pone como que tiene un trabajo en general calificado como un 64%, no sé quiénes son los entrevistados, ¿verdad? Porque tal vez si son nicaragüenses, no creo, medios, no creo que hayan tenido ese nivel de aprobación. Grado de profesionalismo de la policía, dice un 75%, entre muy buena y buena. Realmente esto es como una burla, es como un sainete decir eso, porque todo el mundo está perfectamente claro y consciente del actuar de la policía, nada profesional, cuando ni siquiera respeta su propia ley, la policía. No respeta en la Constitución ni su propia ley, menos que respeten todo lo demás.
Y ayer fue prácticamente, digamos, irónico ver cómo el presidente, a varios comisionados que los han promocionado o que los han condecorado, les hace un juramento. Juran por la patria, ¿verdad? Defender y promover la Constitución y las leyes. Entonces uno pregunta, ¿cuál Constitución y cuál ley? Porque la Constitución y las leyes de Nicaragua hasta el día de hoy no las han respetado. Será tal vez a una nueva Constitución que van a promulgar a su medida. O, en todo caso, estarán hablando de otra Constitución que los nicaragüenses no conocemos. Porque la Constitución actual, y que fue elaborada por ellos, por este gobierno, y las leyes de Nicaragua, la policía hasta el día de hoy no las respeta en su totalidad, ¿ya? Entonces es como irónico que hablen de eso. Luego el comisionado general, el consuegro, ¿verdad?, el señor Paco Díaz, cuando habla, se remonta a los orígenes sandinistas de la policía. O sea, ellos no se consideran una policía nacional, se consideran una policía partidaria. Él rememoró la fundación de la policía en los 80, hizo memoria del comandante Borges, es decir, hace toda una alabanza, toda una promoción de ese aspecto sandinista, cuando la policía no debe ser de ningún partido ni de ninguna ideología. La policía debe ser nacional, del pueblo, para todo el pueblo, ¿ya? Es decir, lo que ellos hicieron ayer en ese acto celebrativo de la policía, conmemorativo de los 40 años de su fundación, realmente es irónico y contrastante con la realidad. Esa es la verdad, con la realidad. No necesitamos los nicaragüenses que nos lo digan, porque lo estamos viviendo todos los días. Baste el ejemplo de lo que sucedió este sábado, ¿verdad?, donde la gente quería manifestarse, grandes contingentes de policías impidiéndoles el hecho de manifestarse pacíficamente, cuando la Constitución establece el derecho de reunirse y el derecho de manifestarse pacíficamente, ¿ya? Y no solo eso, cuando llegan a pedir el permiso para que la misma policía esté tranquila y en todo caso le dé protección, ni siquiera le reciben las solicitudes de permiso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una policía que no está al servicio de la población, que está al servicio de un régimen dictatorial. Le tiró a los obispos. El presidente estaría satisfecho si los obispos abandonaran su misión de predicar el Evangelio, de dar ejemplo del mensaje del Evangelio, y se sometieran y se subordinaran a los propósitos de él y a los propósitos de su gobierno. Como no lo hacen, entonces los obispos son golpistas, son demoníacos, son cualquier otra cosa. Doctor, esta encuesta, ¿se le podría creer? Mira, yo diría que esta encuesta tiene 3 tipos de contenidos en cuanto a valoración. Tiene medias verdades, tiene algunas verdades y tiene muchas falsedades. Yo te lo englobaría ahí, pues, ¿cree usted en pocas palabras? La manera en la que fue redactada es tendenciosa, está dirigida hacia un sector de la población? Va orientada digamos, a tergiversar la realidad. Esto se parece a lo que sucedió cuando Somoza García, el primer Somoza, va a elecciones contra una alianza de los conservadores y los PLI, ¿verdad? Había 2 urnas porque se votaba en una separada, en una la oposición y en la otra gente del gobierno. La fila del gobierno era cortita, y la fila de la oposición era enorme, larga. Entonces, al terminar las votaciones, el presidente del Consejo Electoral lo que hizo fue cambiar las urnas, ¿verdad? Puso las de los opositores en un lado y las de Somoza en el otro. Esa es la impresión que me da esta encuesta, ¿verdad? Que los datos que corresponden a la realidad los pone a favor del gobierno y los datos que corresponden a la falsedad los pone a favor, en el lado de la oposición. Es decir, falsificando la realidad. Esa es la impresión general que a mí me da. Hay puntos, y no me corregí, Willy, hay puntos que son importantes que toca la encuesta de retomar y que continúan en la palestra, y es el tema del diálogo y el tema de las reformas electorales consensuadas con la Organización de Estados Americanos. Son de los puntos en los que sí, digamos, actúan con cierta honestidad en la encuesta.
habla de la importancia del diálogo y reivindica el diálogo, pero habla de que el diálogo con el COSEP no es tan funcional, en cambio que promociona el diálogo con las CONDIMIPYME. A lo que yo voy, las CONDIMIPYME están controladas por el gobierno, ¿ya? Entonces lo que voy buscando es dialogar consigo mismo, porque al dialogar con las CONDIMIPYME, que en ningún momento le van a hacer nunca oposición o no le van a hacer nunca objeción o no le van a hacer nunca un análisis de realidad, entonces el gobierno ahí estaría monologando consigo mismo. Ese es lo que el diálogo que él quiere, aunque reivindican la necesidad del diálogo, ¿verdad? Por otro lado, también, digamos, en ese aspecto, ellos valoran, digamos, la importancia de ellos y de las elecciones también, pero lo mismo, no quieren unas elecciones revisadas, analizadas, una actualizadas, no quieren eso, quieren el mismo sistema electoral, los mismos magistrados, la misma ley, todo tal cual, y nos vamos allá y definitivamente a reiterar otra vez el fraude electoral. En cambio, se han hecho estudios analíticos, serios, de parte de grupos de oposición y de grupos independientes sobre la necesidad de hacerle reformas a la Constitución. Yo estuve, creo que fue el viernes pasado, en la presentación que hizo un grupo de expertos en política y en asuntos laborales sobre un análisis y una revisión que venían haciendo del tema electoral, y hacen unas propuestas realmente enriquecedoras que tienen 4 ejes. Un primer eje de recuperar la confianza en el sistema, que está totalmente perdido. La gente no cree en el sistema electoral. Otro eje es restablecer la transparencia y las garantías. ¿Por qué la gente no cree? Porque no hay transparencia. Porque no hay garantías de que realmente las elecciones van a reflejar la verdadera voluntad del pueblo. Un tercer eje es apertura para la competencia electoral amplia, integral, plural, equitativa. Es decir, que si se va a elección, que tenga participación, además de que todo el pueblo pueda votar, pueda participar, que también haya libertad para distintas ofertas que puedan hacer distintos grupos políticos, ¿verdad? Y por último, un cuarto eje que es mecanismos de participación. Ahí se habla de un rescate en cierta forma de la suscripción popular, se habla de la cedulación, una cedulación en la que estemos todos cedulados, no en una cedulación como la existe ahora, la activa, la pasiva y la muerta, algo así, ¿verdad? Sino una única cedulación de todos los nicaragüenses, incluyendo los nicaragüenses que están en el extranjero, y que se manifieste en una elección transparente, limpia y global la verdadera voluntad del pueblo nicaragüense. Vamos a ver cómo les va. Ahora, si el detalle, la propuesta además coincide con la hecha por otras organizaciones y por otros planteamientos, todos coinciden en el tema de reformar o al menos cambiar a los magistrados, también despartidizar todo el sistema. Sin embargo, sería como complicado en este contexto. ¿Usted cree que el gobierno, tal como está en estos momentos, va a aceptar alguna de estas reformas o alguno de estos candados? Mira, por un lado yo diría que los otros estudios que están haciendo de propuestas y reformas al sistema electoral, que sé que hay uno que lo ha hecho C4L y otro que lo ha hecho el PLC, ellos, por ejemplo, el del PLC creo que se lo presentaron a la OEA, el de C4L no sé a quién se lo hayan presentado. Sería bueno que lo presentaran al público, como hizo este grupo, para ver sus contenidos, ¿verdad? Y sería mejor todavía que después de presentarlo, se reúnan los distintos grupos y concilien sus contenidos para hacer una sola propuesta de todos. Pero estas reformas serían discutidas ¿con quiénes, don? Bueno, estas son propuestas que hace, digamos, la oposición, que en todo caso, a la hora que se vaya a hablar con el gobierno y con la participación de la OEA, la oposición presente su propuesta. Esta es nuestra propuesta, ¿verdad? A ver qué dice el gobierno, cuál es la del gobierno, y empiecen a conciliar, porque realmente lo que se pretende es tener unas elecciones y un sistema electoral que garantice verdaderamente la voluntad manifiesta del pueblo nicaragüense, no un sistema manipulado, amañado, tergiversado, ¿ya? Que facilita el fraude, como hemos venido viviendo desde el 2007,
con la primer victoria de Daniel Ortega en estos 12 o 14 años que tiene de gobernar. Si estas relaciones se mantienen tensas siempre entre el gobierno y la OEA, ¿con quién podrían revisar la propuesta que ha presentado el gobierno? Mira, las propuestas ahí están. Si la OEA ha dicho que no aceptaría hacer una revisión del sistema electoral si no es con la participación de las dos partes, ¿verdad? Si el gobierno se pone renuente, bueno, sencillamente la crisis va a seguir. La crisis va a seguir y el pueblo es el que va a pagar, digamos, las consecuencias de esta crisis que se va a ahondar, que se va a profundizar y que va a ir golpeando más y más a la población nicaragüense. El gobierno tiene que entrar en razón de que es necesario hacer la reforma como un punto de partida para un proceso democrático. Tenemos audios de las personas que nos están viendo en estos momentos y vamos a darle pase para que podamos comentarlo y continuemos abordando el tema sobre las reformas electorales y los escenarios sobre los cuales se podría estar dando esta reforma. Vamos a escuchar el primero de los audios. Esta encuesta más bien es una encuesta torpe porque no tiene validez, que le da ventaja a un dictador que cometió crímenes de lesa humanidad. Y de tal manera que esta encuesta tiene una doble intención. Uno, de bajar la guardia a los azules y blancos. Dos, quitarle credibilidad a la Alianza Cívica y a la Unidad Azul y Blanco. Y tercero, poner a un líder orteguista que sabemos que es el peor de los peores presidentes en la historia de la humanidad. Por lo tanto, esa encuestadora lo que va a recibir es un premio no de consuelo, sino el desprestigio de un pueblo herido de muerte. Vamos a escuchar el segundo de los audios. Muy buenos días. Esa encuesta es una farsa, porque yo como joven, yo no he mirado que alguien haya sido encuestado o de dónde sacaron esa encuesta, porque yo no la vi, ni a mí me encuestaron. Quisiera saber de dónde viene esa encuesta. Gracias. Vamos a escuchar el tercer audio. ¿Quién serio puede tomar esas encuestas? O sea, ¿qué seriedad tienen? Estamos hablando que el 67% se quejan de problemas de economía. Casi un 40% quiere salir del país y dicen que el 50%, un 59, 49% está alegre con la función del gobierno, entonces es incongruente. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Las personas pueden enviarnos sus audios al 8512-2828. Vamos a escuchar un cuarto audio. Buenos días. Habla Paulino Ignacio León del municipio de Río de Chinandega. Saludos, ¿verdad, don Parrales? Hombre, esta encuesta es más falsa que un billete de 15 pesos, don Edgar. Y la verdad es de que lo que nos causa es risa a los nicaragüenses cuando vemos este tipo de encuestas, como le llamamos a buen nicaragüense, encuestas de roconola. Y es una lástima, ¿verdad?, que quieran querer engañar una vez más al pueblo nicaragüense, cuando todos sabemos que aquí quien está por el suelo es el gobierno de turno o este régimen orteguista. Buenos días. Buen día. Vamos a escuchar el quinto y último de los audios. Buenos días. Me gustaría saber por qué ustedes se oponen a la encuesta. Si la mayoría que sale ahí está a favor de que se restaure la paz, la economía y sigamos para adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a las personas que han participado. Siempre recuerde que puede dejarnos sus preguntas y comentarios a nuestra línea de WhatsApp, guardando el debido respeto a nuestros entrevistados y también siendo breves para que podamos participar una buena parte de la población, Willy. Sí, todos los audios orientados obviamente al tema de la encuesta, pues el primero decía de que es una encuesta que más que todo se gana el desprestigio del pueblo. Sí, definitivamente yo diría que los cuatro primeros tienen la misma tónica de lo que estamos expresando. Es una encuesta verdaderamente fallida, una encuesta mentirosa, una encuesta que no refleja la realidad. El quinto participante lo que hizo fue establecer, digamos, una especie de inquietud, ¿verdad?, que por qué no, digamos, se le pone atención a la encuesta, pues si en realidad la encuesta definitivamente y desgraciadamente no da pie para que se le ponga atención, porque realmente está sesgada. Fijémonos que en uno de los puntos de la encuesta dice que el pueblo quiere paz, seguridad
y tranquilidad, que son los puntos de los ejes de lo que el gobierno está siempre diciendo. Queremos la paz, queremos seguridad. Pero ¿cuál paz es la que quieren? La paz que ellos quieren es el sometimiento del pueblo. Que nadie se manifieste, que nadie marche, que nadie hable, que nadie diga, que todo el mundo esté callado y ellos haciendo lo que les dé la gana. Esa es la paz que quieren, pero esa no es la paz verdadera. Don Benito Juárez decía que la paz es el respeto al derecho ajeno, ya, comenzando por allí. Y un famoso filósofo y jurista romano acuñó una expresión de lo que es el concepto de justicia muy profundo, que la justicia es la voluntad perpetua y constante de dar a cada quien lo suyo, que coincide con el concepto de Benito Juárez, ¿verdad?, del respeto a la paz. Precisamente la paz tiene que ser fruto del respeto entre las personas, tiene que ser fruto de la libertad, ¿verdad? Y eso es lo que aquí falta. Falta respeto a los derechos y falta libertad de las personas. Entonces, ¿qué paz queremos? ¿Qué seguridad vamos a tener cuando tenemos a la policía desplegada por todos lados que ni siquiera te dejan bosticar? No te dejan, pero ni siquiera bostezar, ¿verdad? Porque el bostezo es prohibido, porque el bostezo es delictivo. Ayer precisamente estaban unas personas con una bandera en las puertas de los juzgados, ¿verdad? Y les quitan la bandera, así porque así, como que tener la bandera fue un delito. A una periodista del Canal 12 le querían quitar su celular, ¿verdad? Y forcejeó con el policía, al final no se lo quitó, pero estaba queriendo quitarle su celular, que ella está haciendo su trabajo de informar. Entonces, ¿cuál tranquilidad y cuál seguridad tenemos los nicaragüenses? Y eso que fíjense, hechos que acontecen de cara a las cámaras. ¿Qué tal lo que acontece donde las cámaras no están? ¿Verdad? Cuando estamos viendo ahí en las noticias que llegan a las casas de los excarcelados a encarcelarlos de nuevo. Ayer salía de un joven que lo llevaron con violencia, le pusieron la bota en la cara, se lo llevaron, a las horas lo regresaron, después de interrogarlo y fregarlo, ¿verdad? Y ese hecho se está repitiendo en muchos lugares de Nicaragua. ¿Qué tranquilidad, qué seguridad nos ofrece esta policía? Don Edgar, entonces ¿usted creería en la credibilidad de este tipo de encuestas cuando se dan los resultados y en la práctica viésemos que va de acuerdo a los mismos resultados, pero usted considera de que los resultados dicen una cosa y en la realidad vemos otra? Exacto, yo le daría, digamos, credibilidad a la encuesta si la leemos al revés. Si la leemos al revés, estaríamos de acuerdo. Es decir, lo que pone como negativo para la oposición, leerlo como positivo. Y lo que pone como positivo para el gobierno, leerlo negativo. Si lo leemos así, fantástico. ¿No podría refutar las encuestas usted, don Edgar? Este tipo de encuestas, si la leemos así, no sería refutable. Pero tal como está presentada, es totalmente inaceptable. Don Edgar, le vamos a dar pase a 2 audios más de las personas que nos están viendo y tienen algo que decir y que comentar, muchachos. Vamos a poner el primero de los audios. No hay que complicarse tanto la vida. M&R es lo mismo que Wilfredo Navarro. Son prostitutas políticas que se han vendido. Vamos a escuchar el siguiente audio. Como siempre, esas encuestadoras son pagadas por el gobierno. No hay que creer en nada de lo que ellos digan, porque todo es falso lo que dice el gobierno. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a las personas que han participado, siempre recordándole y agradeciéndole el debido respeto a nuestros invitados. Bueno, siguen los comentarios negativos para la encuestadora. Bueno, si se fijan, los comentarios son prácticamente la evaluación de la encuesta, ¿verdad? La evaluación popular de la encuesta. Y si siguieran haciendo, dando permiso a otra gente que hable, van a seguir en la misma tónica, porque el pueblo en general está plenamente consciente de la realidad y está plenamente consciente de la mentira que refleja la encuesta, ¿verdad? De manera que esa encuesta es totalmente, digamos, totalmente inaceptable y totalmente no creíble. Esa es la realidad, en términos generales, porque ya saliendo de aquí nos encontramos otra realidad. Hay quienes creen que la verdadera encuesta sería en unas elecciones, pero para eso requerimos esas famosas reformas electorales. Exactamente. ¿Cómo se van a conseguir unas reformas electorales si el gobierno no está dispuesto a sentarse a conversar, por ejemplo, con la Alianza Cívica, quien hasta el momento ha sido como
el grupo que se ha definido o decidido sea el factor negociador. Sí. Bueno, si bien hasta el momento el gobierno ha estado en una actitud, digamos, negativa, recalcitrante, obtusa, en primer lugar, no hay que dejar de insistir, hay que seguir insistiendo. Se ha optado por una vía pacífica, por una vía dialogada para resolver los problemas. Hay que seguir por ese camino, ¿ya? Si en todo caso el gobierno insiste en su posición, ¿qué es lo que va a conseguir? Que le van a venir todas las sanciones del exterior, que la economía del país se va a poner peor, que inclusive ya un pueblo con hambre ya no piensa, un pueblo con hambre actúa con el estómago, ¿verdad? Y un pueblo con hambre se levanta, no por razones políticas, no por razones ideológicas, se levanta por las razones del estómago, ¿ya? Eso es lo que el gobierno está propiciando, eso es lo que tal vez querrá, pero en cambio si el gobierno entendiera que debe sentarse razonablemente, discutir y analizar las propuestas, en este grupo hay 64 reformas propuestas, en los otros grupos entiendo que también hay un buen número de propuestas, que se haga un solo resumen y que se le presente al gobierno en una mesa de negociación, de diálogo, con la presencia de la OEA y con presencia de cualquier otro grupo, si quieren, que dé garantía de ese diálogo y que realmente el gobierno entienda que no va a modificar el paso de la historia. La historia sigue su marcha, la historia está en contra de ellos y la historia va a prevalecer. Esa es la realidad. Bueno, es momento de hacer una pausa comercial. Usted quédese con nosotros aquí en su segmento Debates y Soluciones. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana en el segmento Debates y Soluciones, donde estamos conversando con el analista político Edgar Parrales, refiriéndose al tema de la encuesta revelada ayer por M&R Consultores. Y uno de los puntos, don Edgar, que daba esta encuesta es sobre el punto del papel de la oposición. Decía en la encuesta de que en primer lugar aparece que no hay ningún líder en la oposición nicaragüense. Y ahí mencionaba líderes estudiantiles, clase de empresarios y otros. Bueno, lo que pasa es que la encuesta tiene la misma óptica que tiene el gobierno. Están pensando en liderazgos individuales, están pensando en un esquema tradicional histórico de Nicaragua, de que si no se levanta un caudillo, no hay liderazgo. Y ese es precisamente el error del gobierno, porque este movimiento es de no convocados, es de gente del pueblo todo que se levantó espontáneamente, nadie lo convocó, no necesitó ser convocado. ¿Quién es el líder aquí? El pueblo. Esas marchas que hacían eran multitudinarias y no finalizaban en sí con un discurso de X personas. Era el pueblo el que espontáneamente se levantaba masivamente y el líder aquí es el pueblo. Las organizaciones que están ahorita en la oposición lo que están haciendo es canalizando ese sentir del pueblo, ¿ya? Llegará su momento cuando sea que de ese mismo pueblo van a surgir las personas que se van a poner al frente de esa oposición para una contienda electoral. Parte de la democracia es eso, criticar las cosas de que consideremos pues no están correctas y de hecho la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y otros organizaciones cuentan con algunos críticos sobre el papel que ellos desempeñan, principalmente por algunos actores políticos. Sin embargo, no lo vemos a ellos de que están presentes cuando se hacen convocatorias para marchas. Sí, bueno, algunos sí los he visto, por ejemplo, que ese joven Juan Sebastián, el señor, el papá de la Miss, ¿cómo se llama? Lolo Blandino. Don Lolo Blandino. Pero en cuanto a los líderes de partidos políticos. Bueno, los líderes de partidos políticos como tal no han estado allí, ¿verdad? Don Arnoldo anda por Madrid comiendo sabroso, ¿verdad? Y salió en unos restaurantes que lo estaban criticando con su esposa, mientras el pueblo está aquí pasando las negruras, él andaba pasando pues allá sus vacaciones. Los otros líderes de partidos
Bueno, los de C por L, entiendo que hay grupos, hay algunos personeros de C por L que sí han estado también en estas manifestaciones o pruebas, pero en realidad falta. Si los partidos políticos son de oposición y están verdaderamente en una actitud de propiciar el cambio, deberían de tener más presencia en estas actuaciones. ¿Usted cree que deberían de estar liderando las protestas en las calles estos partidos que se dicen de oposición? Yo diría que más que liderando, participando, porque hoy por hoy no se quiere ese tipo de liderazgo, menos de quienes han tenido una colita, ¿verdad? Es decir, que en todo caso se reivindiquen ante el pueblo tomando parte activa en estas manifestaciones, que demuestren que de verdad quieren el cambio, que de verdad están dispuestos por trabajar por una Nicaragua nueva, diferente, y que participen con todos los demás, sin pretensiones de liderazgo. Eso sería más bien. Perfectamente puede ir algún líder de algún movimiento político o partido político, perdón, a pedir permiso a la policía para una manifestación. Fíjate o notificar. que podría ser, dado que el gobierno ha, digamos, prácticamente rechazado todas las solicitudes por A o por B o por C, ¿verdad? Porque a todas les ha puesto pero, como los partidos políticos, algunos están presentes en la asamblea, que eso los legitima formalmente, ¿verdad?, estar en la asamblea porque participaron de las elecciones. Entonces, que alguien de los partidos políticos, ya sea de los conservadores, ya sea de los liberales, constitucionalistas, en nombre de toda la oposición y con el acompañamiento de la oposición, llegue a solicitar el permiso, a ver qué le dicen a ellos, a ver si le dicen, no, ustedes están también, tienen aquí una ficha técnica policial negativa, ¿verdad? No sé cómo lo van a conciliar eso con el hecho de que estén en la asamblea. Ustedes no tienen legitimidad para esto, ustedes tal cosa. Si la policía ya a estos señores que aparentemente tienen legitimidad formal les dice una negativa, entonces definitivamente ya queda demostrado que el gobierno no va a estar dispuesto en ningún momento a permitir las marchas. Esa es la realidad. El viernes, durante la presentación de esta propuesta de reforma hecha por el grupo promotor de reformas electorales, Roberto Courney, experto en este tema, planteaba diversos escenarios sobre los cuales se podría discutir las reformas electorales. Una de ellas hablaba que obviamente con la Alianza Cívica la discusión ya no va sabiendo que el gobierno lo habría negado ya de tajo. Está la posibilidad de discutir con la Organización de Estados Americanos la reforma o con los partidos ya constituidos y presentes en la Asamblea Nacional. ¿Cuál de estos dos escenarios posibles, que es con la Organización de Estados Americanos o con los partidos políticos, le convendría a la nación para salir de manera democrática de la crisis en la que nos encontramos? Mira, si fuera solo con la Organización de Estados Americanos, no le convendría ni a la Organización de Estados Americanos ni al pueblo de Nicaragua. Pero entendemos que la Organización de Estados Americanos, si vendría a nuestro país, tendría que hacer consultas. Ahí podría estar incluida la oposición. Es que las consultas, a mi juicio, tienen que ser ahí. El gobierno tiene que quitarse esa actitud caprichosa de que, como ya le puso el ojo a la Alianza Cívica, ya no quiere verla. No, no es así la cosa. Es decir, ¿qué tal, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando los vietnamitas se ponen a dialogar con los franceses, que eran los que ocupaban el sur del país, ¿verdad? Y los derrotaron, y prácticamente van al diálogo, y entonces van a la mesa de negociación, y digan los vietnamitas, no quiero verme con estos, porque estos fueron los que estaban contra mí. Nada de eso, señores. Fueron al diálogo, los vietnamitas con el gobierno francés. En Venezuela, en el diálogo en Cuba, fueron la representación del gobierno con la representación de los guerrilleros que estaban ahí. Tiene que ser con los que verdaderamente representan la contraparte, la oposición. Con esos tiene que ir. Si lo aceptara, que solo fue hablar con el gobierno, eso no sería, digamos, no sería totalmente aceptable, porque le haría daño a la imagen de la OEA y le haría daño también a las expectativas del pueblo. Tiene que ser con un interlocutor válido, no con un interlocutor pantalla, ¿verdad?, que represente supuestamente oposición y no es oposición. Tiene que ser con verdadera oposición. Con los partidos políticos, el problema es que los partidos políticos están prácticamente desprestigiados.
los que están en la Asamblea. Ellos tienen que reivindicarse. Y si ellos van al diálogo con el gobierno, no se estarían reivindicando, más bien estarían sumando, ¿verdad?, una nota más de desprestigio a sí mismos por estar en ese diálogo con el gobierno, porque ya estuvieron y en cierta forma fueron copartícipes de todo el desastre que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué les conviene a los partidos políticos? Apoyar a la oposición de los no convocados, de la Alianza Cívica, de la UNAVI, de los demás grupos que existen, estar con ellos, hacer coro con ellos y reforzar a la oposición. Eso es lo que les conviene. Ahora, el gobierno ha insistido en que desea retomar este memorándum de entendimiento, que es el que se sostenían desde hace buen tiempo y que tendría su conclusión en el 2021. Si la Organización de Estados Americanos garantiza unas reformas mínimas que le den al pueblo nicaragüense la legitimidad de unas elecciones transparentes, ¿no deberían de aceptarlo los otros? Mira, hay grupos, yo he leído expresiones de grupos que estarían dispuestos a aceptar esa vía o solución. Si me preguntas a mí personalmente, no estoy de acuerdo. ¿Por qué, don Edgar? Porque yo creo, por lo mismo que estaba diciendo aquí, ¿por qué va el gobierno a descalificar a la oposición? Si la oposición es el verdadero, digamos, codialogante con quien debe de hablar el gobierno. ¿Por qué va a quererlo menospreciar? ¿Por qué va a quererlo anular? Si es con quien tiene que hablar para el futuro de Nicaragua. Es entre nicaragüenses. La OEA lo que puede hacer es un apoyo técnico, un apoyo de servicio, pero nunca sustituir a otra parte del diálogo. Entonces, mal haría la oposición, la OEA, a mi juicio, si acepta esa fórmula, ¿verdad? Y el pueblo no estaría tan contento, porque además puede ser que la OEA con el gobierno concierten ciertas reformas, pero no todas las reformas que se necesitan, y esas las tiene la oposición para plantearlas y para discutirlas. Ahora, estas reformas electorales, muchos dicen de que tienen que hacer cambios profundos, pero otros cambios superficiales, porque hay que ser un poco más aterrizado y ver de que el gobierno no... Más realista. Sí, más realista, porque el gobierno no cede pues así fácilmente. Bueno, ¿y quién es el que está siendo menos realista? El gobierno, que no quiere entender el momento histórico, el menos realista de todos. El gobierno que está empecinado en ignorar la realidad, en ignorar que tiene a un 80% de la población en contra, en ignorar que si sigue así no está gobernando, simplemente tiene secuestrado a un país vía las armas. ¿Quién más equivocado en este sentido que el gobierno? ¿Ya? Es decir, necesita un interlocutor válido. No hay otra fórmula, digamos, que nos dé verdadera solución, verdadera garantía a los problemas de Nicaragua. Es mi parecer. Lo que se pidió en su momento, de que creo que fue Estados Unidos quien hizo esa recomendación, de que Ortega no participara como candidato en unas futuras elecciones. Eso habría que verlo, pues en realidad yo no tengo una opinión al respecto. Pudiera participar su partido. Él no creo, yo creo. Si ha tenido cuatro ejercicios del poder en este periodo del 2007 para acá. En el primero, en el que no se dieron todos los resultados de la elección, que estuvo ahí el primer fraude. En el segundo, que se fue y prácticamente violó la Constitución, con la complicidad de la Corte Suprema, de la Asamblea Legislativa, del Consejo Supremo Electoral. O sea, todos los poderes violaron la Constitución. En el tercero, que hizo la reforma a su gusto y antojo de la Constitución. Y en el cuarto, en el que prácticamente ya llegó con la mesa servida, ¿verdad? Es decir, él ha violado, en todas sus elecciones ha violado la Constitución y las leyes. Entonces, definitivamente, ¿para qué más Ortega? Si en la concepción del sistema democrático alternativo que existe en los países de Occidente, sobre todo, somos parte de Occidente, es que el ejercicio del poder sea alternativo. Cuando más, en algunos países admiten la reelección, ya sea la reelección inmediata o la reelección por interpósito periodo, como sucedió en Chile, por ejemplo, que a la señora Bachelet le sucedió el señor que está ahorita, no me acuerdo del apellido de él, y después a él lo sucedió ella, y después a ella la vuelve a suceder a él.
pero por interpósito tiempo. Y eso es que estén el esposo, la esposa, los hijos y los nietos sucediéndose en el poder. ¿Podemos creer que eso sea democracia? Eso no es democracia, ¿ya? Eso es prácticamente una especie de monarquía republicana, prácticamente. Don Edgar, vamos a escuchar también audios de otros televidentes que desean participar. Pongamos el primero de ellos. Muy buenos días, Canal 10. Muy buenos días, bendiciones. Me encanta su programa. Mi pregunta es para todos aquellos afines al gobierno y en la encuestadora. Si supuestamente la encuestadora es tan eficaz y es lo que ellos dicen, que cuando tomaron las encuestas, ¿por qué Daniel Ortega no deja entrar a la OEA? ¿Por qué no adelanta elecciones si supuestamente lo tienen a él como que si hay elecciones ahorita él vuelve a ganar? Entonces que lo demuestre, que deje entrar a la OEA y que adelante de elecciones y haga las reformas y veremos quién es quién. Y otra cosa, hay líderes, ahí en la alianza hay líderes y eso es lo que él tiene miedo. Gracias y bendiciones, pasen buen día. Muchísimas gracias, vamos a escuchar el siguiente. Muy buenos días Canal 10, los panelistas que están ahí, un saludo. No debemos de perder de vista de que el nuevo gobierno tiene que ser un gobierno fuerte, porque el orteguismo va a querer atacar después de que el azul y blanco o un gobierno azul y blanco triunfe. Entonces tenemos que tener mucho coraje, mucha valentía para defender este gobierno próximo que venga. No tiene que ser un presidente blandengue como el que hemos tenido antes. Un saludo a todos, un abrazo y seguimos adelante. Viva el azul y blanco. Vamos a escuchar el tercero de los audios. Buenos días, Canal 10. Dice don Edgar que está el 90% de la población a favor en contra pues de la dictadura. Entonces, ¿por qué no hacemos algo de una sola vez? Un movimiento revolucionario y ya está, y desbancar a la dictadura. Que la economía a nivel nacional, que no sé qué, que se va a destruir esto, que se va a destruir lo otro. Son las consecuencias de una transformación, eso es así. Levantando banderitas en las calles y diciendo que estamos siendo asediados, así no va a haber transformación nunca. Vamos a escuchar el siguiente de los audios. Como siempre, esas encuestadoras son pagadas por el gobierno. No hay que creer en nada de lo que ellos digan, porque todo es falso lo que dice el gobierno. Bueno, muchísimas gracias a las personas que participaron, siempre recordando que usted puede participar enviando su audio y guardando pues el respeto de las personas que nos acompañan y también siendo breves para que puedan participar la mayor parte de las personas. Primero de los entrevistados decía que, bueno, ¿por qué si esta encuestadora es eficaz? Porque el gobierno de Nicaragua no permite el ingreso de la comisión de la OEA y ya hace un adelanto de las elecciones y cuenta con un respaldo popular altísimo. Exactamente. O sea, la misma encuesta estaría demostrando que la falsedad de la posición del gobierno, ¿no? Porque si tiene todo ese respaldo, todo ese apoyo, toda esa fortaleza, porque no permite que venga la CIDH, el MECENI, el GIEI, la OACNUD, todos los distintos grupos de protección, defensa de los derechos humanos, que vengan a ver la realidad de Nicaragua. Es decir, ahí mismo en la actitud del gobierno está demostrada su debilidad, su contradicción, ¿verdad? Y su falsedad, definitivamente, contestando pues a la persona, ¿no? Por eso es. El siguiente audio decía que, bueno, no habría que perder de vista bueno, que el nuevo gobierno que venga tiene que ser fuerte, y lo interpreto de que evitar de que esta vez el Frente Sandinista trate de gobernar desde abajo. Definitivamente, no solo eso, tiene que ser enérgico, evitar que el sandinismo, orteguismo, esté queriendo desde abajo socavar la vida cotidiana de la sociedad, las instituciones, la marcha, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, digamos, hacer una limpieza en las instituciones del Estado, una limpieza policial, una limpieza en el ejército, una limpieza en todas las distintas dependencias del Estado, porque no podemos seguir
con gente, con alacranes que estén en la camisa, ¿verdad? Dentro del Estado, socavando la marcha y el trabajo del Estado. El tercer amigo televidente decía, bueno, que si usted dice que el 90% prácticamente está contra el gobierno, ¿por qué no lo desplazan ya de una vez con un movimiento revolucionario? Y lo otro que decía de que si es suficiente únicamente estar levantando una banderita en las calles para apostar por una transformación. Bueno, la realidad yo comprendo, digamos, la impaciencia de la persona que se ve que es un joven, ¿no? Pero definitivamente hemos optado por la lucha cívica, hemos tenido en cuenta el sufrimiento y el desgaste que ha causado Nicaragua, 2 guerras que hemos tenido en estos últimos 80 años, 2 guerras muy cruentas, o 3 guerras. Primero la guerra para quitar los Somozas del poder, después la guerra con los contras, y ahora pues que hay una situación también que hay mucha gente que rasca por tener guerra, pero definitivamente no se quiere ya ese esquema, no se quiere seguir en esa continuidad que dicen, se lucha contra un poder y los que luchan después se encaraman en el poder y ya no quieren salir de ahí, sino que sea verdaderamente una acción democrática, cívica, para que los nicaragüenses nos entrenemos y nos ejercitemos en la lucha cívica y que sea a través precisamente de esa lucha que se haga la sucesión del uso del poder, que no sea visto como un ascenso a un poder, que sea visto como un ascenso a un servicio, porque eso es verdaderamente es un servicio a la población y hay que quitar ese esquema de que me monto allí y ahora esto es mío y yo hago con esto lo que yo quiero. No, señor, usted está allí prestando un servicio a la población y usted debe actuar en el marco de las funciones que la ley le establece y debe de actuar así, como un servidor público y no como un señor del pueblo. ¿Ya? Ese es el punto. Estamos propiciando un nuevo esquema de tipo político de carácter enteramente cívico. Es más difícil, es más lento, es más duro, pero es lo que nos conviene para la nueva Nicaragua. Don Edgar, se nos ha acabado el tiempo, me gustaría que diera una conclusión alrededor de todo el tema que hemos abordado el día de hoy y cuáles serían las perspectivas que se tiene alrededor de la visita que está realizando, por ejemplo, una comitiva tanto de la Alianza Cívica como del UNAP en Washington. Bueno, mira, yo entiendo que la comisión esta especial que se formó en el seno de la OEA por mandato de la Asamblea General va a hacer su trabajo, lo está haciendo. Ya actualmente en este momento está una comitiva allá de la UNAP y de la Alianza Cívica departiendo con ellos y digamos intercambiando, ya expresando los puntos de la situación de Nicaragua. Van a seguir ellos digamos convocando a otros sectores, van a convocar, entiendo yo, a distintos sectores de la sociedad, a campesinos, a las madres de los presos políticos, a los profesionales, a los estudiantes, al mismo gobierno, pero que el gobierno se ha negado, y esa es la gran torpeza del gobierno, negarse a ir a dar su versión, negarse a ir a dar su posición al respecto de la crisis, con lo cual debilita su credibilidad y debilita su posición ante la comunidad internacional. ¿Qué va a pasar? Que el informe de este grupo, antes de los 70 días o al cumplirse los 70 días, va a ser negativo, más negativo para el gobierno y va a provocar que a Nicaragua, digamos, la suspendan de la OEA y que con ello se abrirá o se le quitará, digamos, la tapa a la caja de Pandora, ¿verdad? Y vendrán todas las demás sanciones que están ahí previstas, esperando qué es lo que resulta de este trabajo de esta comisión. Las sanciones que vendrán de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea e inclusive de los países miembros de la OEA, tanto en relaciones bilaterales como en el marco de la multilateralidad de la OEA, de sanciones de todo tipo. Eso es lo que quiere el gobierno. Desgraciadamente a eso nos querrá llevar, pero no es lo que queremos los nicaragüenses. Queremos solucionar esto con paz, con una verdadera paz, con respeto de las libertades, con respeto de los derechos humanos, con Estado de Derecho, con funcionamiento de una justicia independiente. Eso es lo que el pueblo requiere y a lo que tiene derecho, y es por lo que se está trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, don Edgar, por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Esperamos tenerlo en las siguientes ediciones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con
Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. La causa más grave del sangrado poscoital es el cáncer cervical, pero el riesgo en las mujeres con sangrado poscoital es baja. Ectropión cervical, pólipos y cervitis, especialmente la clamidia, son otras posibles causas del sangrado poscoital. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. El consultorio médico integral está con nosotros la doctora Xochitl Centeno. Con ella vamos a hablar de ese tema del sangrado postcoito. ¿Siempre hay dolor y sangrado o puede haber solo sangrado sin dolor o solo dolor sin sangrado? A lo mejor usted que nos está viendo se identifica con este tipo de problemática que tiene que ver con la pareja. Es importante que si tiene a su esposo o su compañero de vida a la par, vean este tema de gran importancia porque implica la satisfacción y la buena danza de la intimidad en ambos. Bienvenida, doctora, qué placer que nos acompañe en Acción 10 en la mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, vamos a definir sangrado postcoito como el sangrado que ocurre posteriormente a las relaciones sexuales o durante las relaciones sexuales. Generalmente es una causa común de consulta, ¿verdad? Pero vamos a decir que la mayoría de sus causas son benignas, sin embargo, todas ellas requieren o ameritan valoración por un especialista. No siempre vamos a pensar que es un signo preciso de cáncer cervicouterino. Por decirlo así, el cáncer cervicouterino es la causa más grave que puede tener, pero nosotros tenemos que considerar otras causas previas. Quizá no es la más frecuente. No es la más frecuente, sin embargo, al estar la posibilidad latente, siempre tiene que haber una valoración de la paciente, más aún cuando no tenemos la costumbre de realizar un Papá Nicolau de rutina. Ahora, ¿en qué tipo de paciente esto es más común? ¿En qué rango de edades? Por ejemplo, si la paciente tiene algunos problemas previos como ovarios poliquísticos o ha sufrido de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿En quién es más frecuente? Es más frecuente en las pacientes que tienen vida sexualmente activa. Recordemos que actualmente tenemos un índice alto de embarazo en adolescentes, lo cual nos quiere decir que el promedio de inicio de vida sexual activa en Nicaragua está entre los 12 a 14 años. Entonces, iniciando desde ese rango hasta la menopausia, porque también encontramos causas especiales durante la mujer en la menopausia. Una de las causas principales y más común son las infecciones, que las podemos encontrar a cualquier edad. No necesariamente va a ser un signo presente, sin embargo podemos tener infecciones por cándida, por vaginosis bacteriana, que en etapas avanzadas sí nos pueden dar pequeños goteos y nosotros vamos a pensar que tenemos algún problema de trastorno del ciclo. Hay algunas pacientes que piensan de que cada vez que tienen relaciones se les incentiva o se les activa la menstruación y no es así. Okay, tenemos una llamada al 2222-7808. Vamos a recibirle en unos instantes si usted desea hacer una consulta con la doctora. Ella está acá para cualquier consulta que usted así desee hacer en este momento con este tema de gran importancia. Ahora, en este caso, ¿qué se debe hacer? Porque a veces lo podemos minimizar y decimos, es un sangradito leve o ya me ha pasado en otras ocasiones y después se me quita. Así es, normalmente nosotros tenemos que buscar una valoración para ver la causa. Lo principal son lesiones en el cuello de la matriz, como lo mencionan en el video inicial. El ectropión o cervicitis es una causa inflamatoria y al tener relaciones sexuales se hacen pequeños microtraumas donde se produce un sangrado como goteo y nosotros tenemos que valorar si hay células malignas. Tenemos una llamada y ya seguimos hablando del tema. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, yo le quería preguntar a la doctora. A la edad de 14 años, a mí me operaron de ovarios poliquísticos. Pero ahora ya tengo 24 años y sigo con el mismo problema. Ahora tengo, dos ovarios, son ovarios poliquísticos, y a mí me da ese problema que
yo sangro así anormalmente. Digamos, en el mes me baja dos veces al mes. Cuando tengo relaciones íntimas con mi pareja, igual me duele demasiado, sangro. Y yo ya me hice un Papá Nicolau y me sale que todo está bien. No tengo inflamación, no tengo bacterias, nada de eso. Y entonces yo no sé a qué se debe, cuál es el motivo. ¿Usted no ha tenido hijos? Cuando sangro, a mí me duele demasiado mi vagina. Me duele, siento como un peso, como entumida a la misma vez, y de repente, digamos, no ando sangrando, pero cuando voy al baño y me seco, me salen como pellejitos con sangre. Y tal vez ando limpia, no ando ensangrado, pero sí me salen estas cosas, entonces esa es mi preocupación. Sí, ¿usted no ha tenido hijos? Tengo dos bebés. Bueno, regálenos sus datos a lo interno para que pueda asistir a la consulta con la doctora Centeno, que está acá con nosotros. Doctora, esto se tiene que ver, se puede solucionar, y vamos a entrar a la parte de los tratamientos. Así es, dependiendo de la causa están los tratamientos. En el caso de la señora, los ovarios poliquísticos no se operan, probablemente le realizaron alguna cirugía de algún quiste anexial o quiste de ovario, que es muy diferente a decir ovario poliquístico. Claro. Posteriormente ella después asegura que presentó ovario poliquístico, sí es una causa de sangrado irregular, es raro que logren tener embarazos porque una de las principales consecuencias es la infertilidad. Entonces yo pienso que la paciente se tiene que realizar una mejor valoración, porque un Papá Nicolau que esté negativo no significa que no tengamos ningún problema. Recordemos que pueden haber falsos negativos. El examen especializado se llama colposcopía más biopsia, que es una biopsia guiada por ultrasonido para verificar bien si el cuello de la matriz no tiene lesiones internas. A lo mejor en la toma del Papá Nicolau no se toman esas células, pero si nosotros la miramos directamente el cuello, podemos detectar si hay lesiones de alto grado. En el caso de ella, el ovario poliquístico sí da sangrado irregular, no necesariamente durante las relaciones, sino más bien intermenstrual, puede ser que sangre 3 veces al mes, y entonces el tratamiento es hormonal y se tiene que realizar varios exámenes complementarios para que ella pueda tener un mejor diagnóstico de ese sangrado que está presentando. Okay. ¿Cuándo se debe acudir al médico? Lo decíamos antes de la llamada, a veces lo podemos minimizar, se nos puede presentar un sangradito poscoital una vez a los 2 meses, una vez a los 3 meses, entonces decimos, ya lo tomamos como algo normal, pero sí se debe investigar, doctor. Claro que sí, normalmente al inicio de la vida sexual pueden haber eventos como relaciones sexuales forzadas o traumáticas que pueden causarnos sangrado. Pero si nosotros ya tenemos una vida sexual o una pareja estable, entonces no es normal que estemos sangrando cada vez que tenemos relaciones. Hay que investigar uso de hormonas, los famosos anticonceptivos, ¿verdad? Que si bien es cierto nos previenen un embarazo, sin embargo no nos previenen una infección. Hay que investigar uso de preservativos o más bien promoverlo, ¿verdad? Para evitar infecciones. Tener nuestro Papá Nicolau al día desde que iniciamos vida sexual, no esperar que tengamos un hijo para decir que hasta que tenemos un bebé tenemos que hacernos un Papá Nicolau. Hay que quitarnos esa creencia y realizarnos los exámenes que se los soliciten, pues porque pudieran haber otras causas más graves como es el cáncer cervicuterino, los miomas o fibromas uterinos que también pueden dar sangrado, y los pólipos cervicales que si bien es cierto son benignos, pero dan un sangradito rojo rutilante que ya nos asusta que esté la sábana manchada, y eso sí tenemos que ir y buscar, pues, y descartar precisamente que no sea un proceso maligno. Tenemos otra llamada, la última en este segmento. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Aló, bueno. Sí, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Tengo en la izquierda el ovario, pero el que tengo red. No le comprendemos bien la comunicación, quizás se ubique en un mejor lugar porque se escucha entrecortada. ¿Usted nos escucha bien? ¿Aló? No tenemos problemas con la comunicación, le vamos a pedir a nuestra amiga que nos regale sus datos a lo interno. Me imagino que también está interesada en una consulta y por supuesto con nosotros como Acción 10 en la mañana y gracias al Consultorio Médico Integral de la doctora Xochitl Centeno, pues se la vamos a obsequiar. Doctora, ¿qué tan importante es tratar esto? ¿Pueden haber otras complicaciones para la mujer? Así es, la más temida, como lo mencionamos, el cáncer cervicuterino, sin embargo, también interfiere con la relación de pareja, porque si cada vez que tenemos relaciones estamos sangrando,
Entonces, y no sabemos identificar la causa. Pueden ser causas tan simples como la resequedad vaginal por la edad de la menopausia, pero la mujer por pena no lo consulta, ¿verdad? Y eso se puede solucionar con un lubricante fácilmente. Entonces, lo ideal es crear en la paciente la conciencia que no es normal que sangremos durante las relaciones, a excepción pues que sean causas naturales como las primeras relaciones sexuales, ¿verdad? O la primera vez que usamos anticonceptivos orales, las pastillas pudieran haber sangraditos que son mínimos, pero si ya tenemos un sangrado rojo abundante, tengamos o no tengamos dolor, tenemos que acudir al médico. Tiene que ver también con presión de parte de la pareja, porque si sumado al sangrado hay dolor, quiere decir que es molesto para la mujer tener relaciones sexuales en estas circunstancias. ¿Cuándo puede aparecer el dolor acompañado del sangrado? Cuando tenemos otras causas como los miomas uterinos que deforman el útero, cambian la posición y al tener relaciones eso provoca mucho dolor. La gente le llama comúnmente la matriz volteada. Nosotros le llamamos retroversión uterina. Entonces esto tiene distintos grados. Cuando son grado 3, que son los más severos, pueden provocar dolor y no necesariamente requieren cirugía, pero sí la paciente tiene que conocer que tiene este problema. Ok, doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Para las pacientes que ganaron una consulta, ¿dónde están ubicadas? Consultorio Médico Integral está ubicado en los semáforos de donde fue el Cine Salinas, 3 cuadras al lago, en el edificio Gurdián. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Vamos a seguir con más. Michelle Polanco tiene una interesante información para usted, siempre hablando en temas de salud. Gracias, Jocelyn. Efectivamente, ya estamos con el doctor Isidro Trujillo del Bufete Jurídico Trujillos para hablar un poco sobre esas reformas de pensión de alimentos. Vamos a estar conversando para aquellas personas que estén en este momento esperando también una resolución en relación a esto. Pueden marcarnos a nuestro número telefónico. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Qué bueno que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación que nos hacen siempre al Centro Jurídico Trujillo, que tiene su sede en Ciuna. Y pues para nosotros es una gran alegría compartir con la población parte de los conocimientos que hemos adquirido en materia legal. Sí, cuando hablamos de reforma de pensión de alimentos, no estamos hablando en sí, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver incluso el Código de la Familia y todo lo que esto conlleva, sino que se puede reestructurar. Quizás nos explica un poquito. Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de la reforma de la pensión de alimentos, que es técnicamente la palabra con que la describe el Código, estamos hablando de algo que constituye un cambio en la imposición de una pensión de alimentos a través de una sentencia, porque la ley establece la forma como se deben de tasar las pensiones de alimentos para los hijos, para los padres y para los declarados incapaces también. Entonces, en el artículo, el Código de Familia, en el artículo 324, establece con claridad esa forma, cómo se tasan. Sin embargo, también la ley permite de que se reformen las pensiones de alimentos siempre y cuando haya una circunstancia muy especial, que es la variación en las condiciones de vida de una persona, sea en el alimentante o sea en el alimentista, tomando en cuenta que el alimentante es quien da los alimentos, sea hombre o mujer, porque esto por lo general siempre dice quien pasa la pensión de alimentos es el varón, pero legalmente la ley establece que puede ser varón o puede ser mujer la persona obligada a pasar alimentos. Sin embargo, también cuando hablamos del alimentista es la persona que recibe los alimentos por parte del obligado. Y en virtud de cualquier variación en esas dos circunstancias, entonces se puede solicitar una reforma de pensión de alimentos. Por ejemplo, lo que normalmente está sucediendo ahorita, hay muchas personas que por esta situación que está atravesando el país, han perdido sus empleos. Entonces, esa es una circunstancia por la cual se debe reformar una pensión de alimentos, porque muchas personas han perdido su empleo. Tal vez tenían una condición muy importante en cuanto a la obtención de divisas por su salario y ahora ya no la tienen. Entonces, ¿cómo va a pasar la misma pensión de alimentos? Aunque la pensión de alimentos no se puede obviar, sí se puede reformar
a favor o en contra del alimentista y el alimentario. Sí, ¿qué sucede? Porque he escuchado en varias ocasiones, es que ellos no son hijos de matrimonio o ellos no había un matrimonio establecido en documento. También la unión de hecho estable aplica para estas pensiones y también para esta reforma de pensiones. Nos explica esto después de la siguiente llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Estaba viendo al doctor. ¿Cuál es su consulta? Quiero consultar al doctor que si el esposo, por ejemplo, yo estoy con mi esposo, ¿verdad? Y él me dice, vete de la casa, y él no está prometiendo que me va a pasar por la niña, porque él dice que me voy así nomás. En caso que puedo hacer cuando tengo un bebé de 2 años. ¿Usted tiene un bebé? Sí, una niña. ¿Y la casa a nombre de quién está, señora? Está de él, de que la nada... Bueno, quizás nos vuelve a marcar para también obsequiarle una cita con nuestro experto. Ella decía pues que la está corriendo su esposo, tiene un bebé de 2 años. ¿Ahí aplicaría algún tipo de pensión para ella, para su bebé? Para el bebé. Sí, la obligación es de los padres para con los hijos, sí. Casi por lo general. Entonces, ella tiene la opción de demandar con pretensión si no es casada, porque si es casada, pues sea por la vía del divorcio, sí. Y después del divorcio, en la misma demanda hay pretensiones accesorias como es el cuidado y crianza del menor, quien asume también los alimentos y quién va a asumir el cuidado y crianza, valga la redundancia. Sí. Entonces, pero cuando no hay un matrimonio, entonces toda persona que tenga un hijo con el simple hecho de que sea el padre biológico tiene la opción de demandar en la vía de familia con pretensión de pensión de alimentos. Ella tiene un niñito de 2 años, sí. Ella con toda certeza va a ir a un juzgado, puede hacerse acompañado incluso de la Defensoría Pública para que se le haga tutelar los derechos de ese menor que ningún padre debe dejar de protegido. ¿Y aquí no aplica la pensión compensatoria que también está establecida en el Código de la Familia o en qué momento aplica? El retroactivo que le llaman. Sí, o una pensión para el cónyuge. No, porque aquí no aplica dependiendo si el cónyuge, es que eso aplica cuando el cónyuge es declarado incapaz, pero ella no ha dicho en ningún momento que ha sido declarada incapaz. Entonces ella tiene también la obligación, pues la ley tasa que la responsabilidad es mancomunada, es igualitaria. Entonces, tanto obligación tiene el padre como tiene la madre. Y si ella alega de que el papá nunca le permitió trabajar y por eso pues ella en este momento está en indefensión, no hay un trabajo específico, además del trabajo grande que hay en la casa, claro, ¿verdad? Cuidar a los hijos. Es que por lo general, cuando se aplica una pensión de alimentos, también se valora el trabajo que hace la madre. O el padre que asume responsabilidad con sus hijos, porque no podemos generalizar eso, aunque sí se da a mayor escala, que son las madres las que asumen el cuidado y crianza. Hay padres que asumimos también el cuidado y crianza de los menores. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Sí, le estamos escuchando. Quería hacer una consulta con el doctor. Dígame. Yo, realmente, mi pareja que también está casada, pues estoy con él. Entonces, él me pide el divorcio. Pero él me manda un escrito con una abogada donde él me dice que no me deja nada. Cosa que adquirimos una casa donde él me sacó con mi cocina. Entonces, pues quería ver cómo... ¿Qué edad tiene su hijo o hija? Tiene una 8 años y otra 4 años. Ah, tienen 2 hijos. Sí. Excelente. ¿Y cuánto tiempo de casados? Son 5 años. 5 años. ¿Durante esos 5 años adquirieron la vivienda? Sí, sí. Excelente. Quizás no deja los datos completos, doctor. La pretensión especial ahí primordial es el divorcio, pero consigo trae aparejado pretensiones accesorias, como dije anterior, y una de las pretensiones accesorias, después de la que he mencionado, es la división de los bienes adquiridos durante la relación matrimonial. Aunque no se hayan establecido en el matrimonio. Aunque no se haya establecido, pero si se demuestra que esos bienes los construyeron durante la relación matrimonial, entonces debe hacerse la división de los bienes. Y ojo con otra cosa muy importante, cuando hay menores, cuando hay una sola vivienda, el juez debe ordenar por sentencia de que se declare esa vivienda, valga la redundancia, como vivienda familiar. ¿Qué significa eso? Que ese bien inmueble no se puede vender ni enajenar de ninguna forma mientras el
último menor no haya cumplido los 18 años de edad y después se hace la partición de bienes, porque hay algo que tutela el Estado a través de las leyes, que es que los niños estén bien. Entonces, esa casa, si solo esa casa tienen, debe declararse vivienda familiar y deben estar quien tenga el cuidado y crianza de los menores. ¿Qué sucede si esta vivienda estuviese hipotecada? Bueno, mire, hay una protección especial con relación a las viviendas declaradas vivienda familiar, a las casas o los inmuebles declarados vivienda familiar. Hay una protección especial que no pueden ser embargadas. Si es declarada vivienda familiar por un juez, entonces hay un fuero de protección que tiene esa vivienda que no puede ser embargada por ese hecho en materia de familia. Ya para aquellas personas que están en este momento entablando o necesitan entablar una demanda por esa reforma de pensión de alimentos, ¿qué es lo que se debe hacer y en qué casos aplica? ¿En qué momento debe hacerse? Bueno, primero aplica cuando la persona ha cambiado de trabajo. Si en el trabajo que tenía anteriormente ahora adquiero uno que yo devengo más salario, entonces como el mismo artículo 324 establece que se tasa la pensión de alimentos por un hijo, sea, y lo que me preguntaba usted, sea dentro del matrimonio, sea en unión de hecho estable, o sea también un hijo por fuera, tiene los mismos derechos a recibir pensión de alimentos de sus progenitores en la misma circunstancia que reciben los de casa. Es decir, el 25% dice la ley si solo hay un hijo. Sí. Sea lo tenga afuera, lo tenga adentro, como decimos en buen nicaragüense, ese tiene derecho al 25% del salario. Es hijo. El 35% sí tiene dos hijos, sea uno en el matrimonio y otro por fuera. Entonces el 35% se divide entre dos. O dos en el mismo matrimonio. O dos en el mismo matrimonio, o dos afuera, esos tienen derecho al 35% dividido entre los dos. Sí. Y el 50% si tiene 3 en adelante. Ya si tiene 10, 15. Entonces, ese 50% del salario se va a dividir entre los 10 o los 15 hijos que tenga dentro y afuera. Sí. Y eso es lo que tasa la ley. Si están en un rango de edad menor a los 18 años y si esos estuvieran estudiando, así es. Si fuera menores de 18 años. Pero también la obligación persiste, se mantiene siempre y cuando el adolescente o el joven continúe estudiando y esté utilizando su tiempo, dice la ley, con las palabras, en algo provechoso. Entonces continúa la obligación hasta los 21 años. ¿Es una persona con discapacidad? Un hijo con no, si es una persona con discapacidad declarado ya judicialmente, entonces esa obligación persiste de manera ¿Y a continuación qué más hace? Bueno, con relación a lo de la reforma de esas pensiones. Bueno, entonces cuando las cosas van variando, yo adquirí un mejor salario, entonces la madre, si es o el padre, que es la tutora del menor, tiene el derecho en representación del hijo de poder hacer una demanda de reforma para que a mí se me incremente el pago de la pensión de alimentos. O viceversa, yo quedé en desempleo y entonces vengo yo y tengo que ir a un judicial a pedir que se reforme la pensión para que a mí se me disminuya la pensión de alimentos porque estoy en desempleo. También se puede hacer. También, claro, que por eso legal. Es que es legal. Sí. También sucede cuando existen un crecimiento de la familia. Por ejemplo, yo solo tenía 2 hijos cuando a mí me demandaron por pensión de alimentos y daba el 35%, pero ahora tengo 6, 7 hijos, 8 hijos, entonces las cosas cambian de circunstancia. Ya no voy a operar, yo no voy a estar dando pensión de alimentos con el 35%, sino que va a ser el 50% dividido entre los 8. Sí. Y entonces ahí es donde se hace la reforma de la pensión de alimentos bajo prueba de partidas de nacimiento para que se me disminuya. Entonces puede solicitarlo a cualquiera de las partes. La madre o el padre que tenga el cuidado y crianza del menor para pedir la reforma a favor de los menores, o el obligado, madre o padre, que esté dando alimentos para pedir que se reforme a favor y se disminuyan. ¿En cuánto tiempo hay una resolución ya definitiva sobre esta demanda de pensión de alimentos y quién la presenta? ¿Siempre es un abogado o puede ser el tutor o la tutora del menor? Bueno, no, en materia de familia siempre es con un abogado, pero por lo general el Estado le permite que la Defensoría Pública represente, o si no, cualquiera lo puede hacer con un abogado privado. Y como le digo, no hay sentencia definitiva en este caso. No, mire, porque
por esa circunstancia de la reforma. Entonces, una sentencia dictada por un judicial en materia de pensión de alimento no pasa a autoridad de cosa juzgada. No es cosa juzgada. Pero ¿cuánto se debe esperar para tener una respuesta, verdad, a ese tutor o tutora de esa reforma? Los juicios, según la ley, no dilatan más de 3 meses. Son juicios rápidos. ¿Qué sucede si el progenitor o la progenitora no hacen caso a esa pensión o a esa fijación de reforma a esa pensión de alimentos? Bueno, en el caso de los obligados a dar la pensión, si se reforma y ya no se está cumpliendo con eso, recuerde que el incumplimiento de la pensión de alimentos constituye un delito penal. Por eso ha visto montones de gente, personas que van al juzgado, a un tribunal de violencia, en donde se le está abriendo una causa penal por el incumplimiento, y unos hasta caen presos, porque la ley manda y sanciona con la cárcel por deuda de alimentos. Por eso, antes que hablábamos en otros temas, hablando de las deudas, es el único tema donde podemos decir de que sí hay cárcel por deuda alimentaria. Pero ¿hay algún precedente? Porque hay una cantidad importante que recibimos incluso acá, nosotros llamada cantidad importante de tutores y tutoras, principalmente en su mayoría mujeres, que es la mayor que se quedan con el rol, ¿verdad?, de criar a sus hijos e hijas. Pero no hay situaciones en que se diga, mira, se está obligando a ese padre o esa madre a dar esa pensión de alimentos. Hay cantidad importante de casos, incluso no hay algún caso que se diga específicamente, por lo menos en los últimos años, en los últimos meses, está preso por pensión de alimentos. Y 2, aunque vaya a la cárcel, esa persona o ese papá o esa mamá debe cumplir monetariamente con esa pensión de alimentos. Mire, yo sí conozco casos importantes de personas que caen presas por alimentos. Sí. Al menos en la costa Caribe he visto bastantes casos que caen presos por pensión de alimentos. Sí. Y con relación a la otra pregunta que me hace, aunque vaya a la cárcel, también debe pagar. Hay una obligación que no se pierde. Porque, por ejemplo, dice, prefiero ir a la cárcel y no voy a pasarle alimento porque dice que le están dando mal uso a la pensión de alimentos, pero eso es mentira. Puede ir a la cárcel y una vez que salga la obligación persiste y lo que hace es incrementar. Una vez que hay una sentencia de pensión de alimentos, sea dictada por un juzgado local único, sea dictada por un juzgado local civil o un juez de distrito, de familia, perdón, o sea el distrito civil, que también está autorizado para ver temas de familia, entonces está obligado a pagarla así caiga preso. Después que sale tiene que pagar esa pensión de alimentos. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, le escuchamos. Bienvenido o bienvenida. Adelante. ¿Cómo se puede hacer en caso de que el padre o la madre del menor haga mal uso de los recursos disponibles para el menor en pensión que afecten al menor? ¿Cómo se podría hacer en ese caso? Se le entiende como mal uso. Quizás nos comparte un poquito más y nos amplía la consulta. Por ejemplo, que ella no pague las colegiaturas del menor, que ella no compre sus ropas, no compre sus cosas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Mire, es importante esa consulta que le está haciendo, y ahí quería llegar yo. No lo tasa la ley, pero un juez de garantía puede venir a pedir de que sea una rendición de cuentas. Y el obligado a dar alimentos, sea varón o sea mujer, puede pedir una rendición de cuentas. Igual, ya, porque aparte de la obligación, está también la obligación moral que tenemos quienes administramos dinero de la persona obligada. Porque ese dinero, acordémonos, no es para los padres ni para la madre que tiene el cuidado y crianza, ese dinero es de los menores. Y entonces, cuando eso pasa, es que ahí se va constituyendo circunstancias de hechos para poder incluso pedir el cuidado y crianza de los menores, para asumirla uno. Porque también el padre debe estar velando. ¿Es un motivo de la pérdida, entonces? Sí, puede tomarse como un motivo de la pérdida del cuidado y crianza, porque si tomamos esa pensión para andar tomando licor, para andar haciendo paseos y dejamos desprotegido las necesidades básicas de los menores, entonces puede tomarse como un motivo para poder pedir el cuidado y crianza. Entonces él preguntaba, ¿qué puedo hacer?
En ese momento, ¿qué puede hacer? Él puede pedir la pretensión. Primero, pedir una rendición de cuentas. Porque uno puede, porque por moralidad estamos obligados a rendir cuentas. Después de la qué es el uso rendición, que de la solicitud de rendición, puede aspirar él a hacer una demanda de pretensión de cuida y crianza también. Excelente. ¿Qué recomendaciones les da a aquellos amigos y amigas televidentes que están solicitando esa reforma de esa pensión de alimento o van por primera vez también a solicitar esa pensión de alimento? Porque a veces, aunque haya un juicio por divorcio, que queda establecido algo, pero después eso quedó como en el aire. A veces se dice, te voy a pasar el dinero a través del Ministerio de la Familia, o a través de un abogado, o a través de una tarjeta de débito, en fin, a través de una cuenta. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, mi recomendación cuando se van a hacer estos tipos de casos, especialmente cuando hay divorcio, la gente lo que hace es que con euforia llegan a asumir responsabilidades fuera de las capacidades. Sí. Entonces dice, yo le voy a pasar 5.000 córdobas, y acuérdense que una vez que le hacen la sentencia, comienza a correr la obligación, y después no cumplimos con esa obligación o no tenemos la capacidad, y entonces ahí es donde están los problemas que vamos a la cárcel. Y si se hace deuda, porque a veces se dice, no, yo no debo nada, sí se hace una deuda. No, es una deuda que va persistiendo, pueden pasar 5 años sin cobrársela, 10 años, y usted está obligada, o el varón está obligado a pagarlo. Entonces mi recomendación es que tengamos cuidado siempre con nuestras capacidades y estemos pendientes de que cada vez que hay una variación de nuestras circunstancias, pidamos una reforma de alimentos, sea a favor o en contra. Excelente, doctor Trujillo, muchísimas gracias, ¿verdad? Por siempre ser tan directo con cada uno de los temas en asesoría jurídica. Recuerden también que los hijos no nos pidieron nacer, que es una responsabilidad tanto de padre como de madre el criarlos, el cuidarlos, ¿verdad? El interés superior del niño que se establece en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, igual a la Convención sobre los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que está suscrita Nicaragua, y por supuesto en ese Código de la Familia que entró en vigencia en abril del año 2018. Hay que tener mucha responsabilidad, sobre todo para ser hombres y mujeres de bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bye, bye.